Bien, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien? Me gusta la actitud. Bueno, nuevamente me presento con ustedes. Mi nombre es Ricardo Castañeda, soy bibliotecólogo, soy el formador del CEBIER para el área andina. Y bueno, hoy tengo el gusto de acompañarlos a ustedes en esta sesión. ¿Listo? Teniendo en cuenta que la sesión se va a realizar pues, en el auditorio, sí les voy a pedir el favor de prestar toda la atención posible. Cualquier duda, pregunta, inquietud, sugerencia que vayan haciendo a medida de la sesión, la vamos a hacer sin ningún inconveniente. ¿Listo? Este micrófono va a estar ahorita rotando por acá para cualquier duda que vayamos teniendo. Les cuento, la sesión del día de hoy, más que trabajar específicamente en una plataforma, es poder visualizar cómo cada herramienta del CEBIER me va a apoyar en un proceso diferente de investigación. Bien, vamos a iniciar con una presentación básica, conceptos de búsqueda, recuperación y evaluación de información, para después ir a trabajar en las bases de datos. Si ustedes tienen sus computadores, sus tablets, sus dispositivos, pueden seguir los ejercicios en cada uno de ellos. ¿Listo? Las herramientas que vamos a trabajar el día de hoy son bases de datos multidisciplinares, quiere decir, ahí voy a encontrar información desde filosofía hasta ingeniería aeroespacial, pasando por cada una de las ramas de conocimiento. ¿Listo? Si ustedes no me hacen las preguntas, generalmente se las voy a hacer yo. Intentemos que esto sea interactivo de alguna manera. ¿Listo? Primero, ¿cómo inicia un proceso de investigación? Bueno, hay que focalizar el campo, el tema de investigación y posteriormente tú tienes la opción de hacer una revisión para ver el estado del arte o una revisión sistemática que es mucho más juiciosa, mucho más profunda, para hacer una revisión bibliográfica de lo que se ha hecho frente al tema, el marco conceptual, quiénes han abordado la temática. Ese es como el punto de origen, creo yo. Perfecto. Pero ¿cómo inicia el punto de partida? Lo primero que tiene que existir para que haya una investigación, ¿qué es? La pregunta Una pregunta, antes de la pregunta, una idea. Perfecto. Generalmente nuestros procesos de investigación van a partir a través de una idea. ¿Bien? Pero ¿qué es importante recordar o tener en cuenta de las ideas? Que por más originales que parezcan, nunca van a estar solitas, ¿cierto? Si yo puedo reconocer, puedo entender que las ideas siempre se acompañan entre sí, que existen otros autores, otras temáticas, otras investigaciones que pueden apoyar o no mi idea principal, voy a entender, por ejemplo, porque es importante revisar o hacer una revisión de literatura, ¿cierto? Ahora, ¿cómo es el paso de una idea a un problema de investigación? Creo que nos lo acaban de responder, ¿cierto? Si yo tengo una idea que es trabajar con educación, esa es mi idea. ¿Cómo hago para pasar esa idea a un problema o una necesidad puntual de información? Primero debo especificar claramente mi necesidad de información. Entonces digo, educación es un tema bastante general, ¿cierto? Lo que tendría que hacer sería especificarlo a una necesidad puntual, definir para qué estoy buscando la información y qué voy a hacer con la información una vez la haya encontrado. Seguramente, si yo puedo responder esos interrogantes, habré pasado de una idea general a un problema o una necesidad puntual de información. ¿Listo? Ahora, una vez tenga mi necesidad de información, el siguiente paso es realizar una estrategia de búsqueda para dar solución a ese problema. Cuando ustedes hacen una búsqueda en Google, generalmente, ¿cómo la hacen? ¿Cómo? ¿En serio? Sinceramente, así son de juiciosos en Univalle. Cuando hacemos búsquedas en Google, extraemos palabras claves. ¿Sí? Listo. Generalmente en otras universidades, cuando los usuarios hacen búsquedas en Google, las hacen con oraciones, ¿cierto? Con preguntas. Aquí funciona diferente, lo cual está genial. Bien. Pero generalmente, cuando hacemos búsquedas en Google, las hacemos con preguntas o oraciones completas. Cuando yo hago una búsqueda en bases de datos, voy a eliminar todo lo que son palabras vacías, artículos, preposiciones, y únicamente voy a dejar mis palabras claves. ¿Listo? Ya lo conocíamos, estamos bien. ¿Qué entendemos entonces por una palabra clave? El contenido relevante. Listo, relevante, que representa alguna otra idea. Conceptos, listo. Básicamente vamos a decir que la palabra clave es esa palabra que define, ¿cierto? Y integra mi necesidad de información. Son los términos más importantes dentro de mi necesidad de información. Una vez tenga mis palabras claves definidas, ¿qué debo hacer? Buscar. Todavía no debo buscar. ¿Qué debo hacer?
ecuación, antes de la ecuación. Algo especial que voy a hacer con las palabras claves y que muchas veces omito ese paso. ¿Cómo? Listo. Tesauros. ¿Y qué hago con los tesauros? Una normalización de las palabras, ¿cierto? Para todos es claro cuando les indico que debo normalizar las palabras claves. ¿A qué estamos haciendo referencia? Listo. ¿Tengo de pronto algún estudiante o alguna persona del área de ciencias de la salud en la sala? Listo. ¿Este estudiante? Sí, perfecto. Si yo te pregunto, por favor, que me des una definición de un virus, ¿qué definición me puedes dar? Algo básico que entendamos todos. Pues sería como que es algo que afecta al sistema inmune, que es reconocido por el sistema inmune y por lo tanto se genera una respuesta que genera todo tipo de síntomas que conocidos como enfermedad o una patología. Perfecto. ¿Claro nuestra definición de virus? Listo. ¿Tengo de pronto en la sala algún ingeniero de sistemas? ¿No? Ingeniero, muchísimas gracias. Si yo te hago la misma pregunta, ¿qué es un virus? Desde tu área de conocimiento, ¿qué definición nos puedes dar? Un software malicioso. Listo. Un software malicioso que... Un software malicioso que daña el computador. Definiciones básicas, perfecto. ¿De qué nos dimos cuenta en los dos ejemplos? Que a pesar de que la palabra es la misma, depende del área de conocimiento en la que yo lo estoy utilizando, va a tener un significado diferente. A eso hacemos referencia cuando decimos normalizar un término, saber cuál es la palabra clave dentro de mi área de conocimiento para referirme a mi término principal. ¿Listo? Quiere decir que para un ingeniero no será un virus, sino será un malware, por ejemplo. Bien, ese va a ser el término correcto para referirse al virus dentro de su área de conocimiento. ¿Y cómo hago para saber cuáles son los términos normalizados dentro de mi área? A través de los tesauros. En este caso existen diferentes tesauros para todas las áreas de conocimiento y tesauros para medicina, ingeniería, ciencias sociales, educación. ¿Bien? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna pregunta? Perfecto. De una idea pasamos a un problema, del problema extraemos las palabras claves las normalizo. Pregunta. Listo. Para responder a esta pregunta, yo les pediría un poquito más de ayuda del equipo de biblioteca en este caso. Tesauros existen algunas cantidades de tesauros. Supongo que en algún momento de las sesiones de formación les hablarán específicamente de cada uno de los tesauros que pueden utilizar. Generalmente están disponibles a través de la web. Lo que tendría que hacer sería verificar en qué área de conocimiento estoy y cuál puedo utilizar. No sé si quieran agregar de pronto algo más respecto a... ¿Sí? ¿De qué área temática o a qué área temática perteneces? General salud, listo. Entonces, en este caso podríamos utilizar un tesauro como el Mesh, que está disponible en PubMed, un tesauro como el DEX, que es de Vireme, o un tesauro que se llama Entry, que está disponible a través de Embase, que es una de las bases de datos del servidor. ¿Listo? Bien. Después de tener normalizadas mis palabras, ahí sí voy a empezar a realizar mi estrategia o mi ecuación de búsqueda. Para eso voy a utilizar los conectores lógicos, operadores booleanos, y otro tipo de herramientas que se conocen como truncadores. Los hemos visto, los reconocemos, sabemos cómo se utilizan. ¿Recuerdan que dijimos que eliminábamos todo lo que fueran palabras vacías, artículos y preposiciones? Tiene que haber algo que me permita unir mis palabras claves para dar una sintaxis y una lógica que la base de datos pueda entender. Ese va a ser el uso de los conectores lógicos o los operadores booleanos. Básicamente vamos a utilizar estos tres, el AND, el OR y el AND NOT. ¿Cuándo voy a utilizar el AND? Lo voy a utilizar cuando tengo dos términos diferentes de los que requiero información al mismo tiempo. ¿Es claro? Por ejemplo, yo les digo cáncer and tratamiento. ¿Qué va a pasar? Me va a recuperar los documentos que me hablen de esos dos términos al mismo tiempo. ¿Sí? El OR, ¿cuándo lo voy a utilizar? Cuando tengo términos relacionados o sinónimos de mis palabras claves. Necesito información. Cáncer o neoplasias. Otra información. Cáncer, neoplasias o de cáncer y neoplasias al mismo tiempo.
¿Sí es claro? Listo. El AND va a recuperar dos términos diferentes al mismo tiempo. ¿Sí? Cáncer y tratamiento. ¿Cierto? El OR me va a permitir recuperar términos relacionados o sinónimos. Niños o infantes. Todo lo de niños, todo lo de infantes, todo lo de ambos. ¿Listo? Por último, tengo el AND NOT. Este truncador me va a permitir completar, me va a permitir excluir algún término dentro de la búsqueda. ¿Sí? Necesito información niños, AND NOT, adultos. ¿Qué me va a recuperar? Todo lo que me hable de niños, nada de adultos y niños. ¿Listo? ¿Claro el uso de los conectores? Bien. Aparte de los conectores, nombramos otro tipo de herramientas que llaman los truncadores. ¿A qué le suena un truncador? Algo que limita, ¿cierto? Que bloquea, perfecto. Los truncadores van a permitir limitar y estructurar mi estrategia de búsqueda. ¿Cuáles son los más utilizados? Las comillas y los asteriscos. Bien. ¿Para qué me sirven las comillas en una estrategia de búsqueda? ¿De pronto alguno de nosotros sabe? ¿Sí? Una palabra, una oración, listo. ¿Un nombre? Bien, me gusta este ejemplo. Si pueden hacerlo de una vez sería genial, si no pueden, después lo hacen en sus casas. ¿Alguna vez ustedes se han buscado en Google? ¿Sí? ¿No? Bueno, ¿han buscado a alguien más en Google? Bien. Cuando yo hago mi búsqueda, por ejemplo, cuando yo busco mi nombre en Google, hagamos acá el ejemplo de una vez para que... Listo. Este es un ejemplo rápido, ¿bien? Cuando yo hago la búsqueda de mi nombre completo, mira la cantidad de resultados que obtengo. 591.000 resultados. No quiere decir que sea bastante popular, que sea alguien importante, no, ¿cierto? Miremos la diferencia de hacerlo con las comillas. Cantidad de resultados. Y seguramente están muy relacionados con lo que estaba buscando. ¿Listo? ¿Qué me indica o para qué utilizo las comillas? Como nos indicaron anteriormente, las comillas me van a permitir limitar a una palabra específica, pero a una palabra o a un término compuesto. ¿Listo? Cuando yo deje mis nombres sin las comillas, lo que hace la base de datos es tomar cada palabra como un término diferente, recuperarlo en diferente orden y por eso tengo millones de resultados. Cuando yo lo coloco con las comillas, indico a la base de datos que a pesar de ser más de una palabra, significa una sola cosa. ¿Sí es claro? ¿Claro el uso de las comillas? Compuestas. Si mi término tiene más de una palabra, lleva comillas. ¿Listo? Bueno, sería A. Sí, FF2, dobles. Sinceramente, nunca la he utilizado. Generalmente siempre he utilizado las dobles para responderlo. ¿Listo? ¿Claro el uso de las comillas? Si yo les pregunto entonces, el término administración. ¿Administración lleva o no lleva comillas? No. Listo. No llevaría. Si yo les digo, por ejemplo, pequeña y mediana empresa. ¿Sí? ¿Por qué sí? Listo. Porque es más de una palabra que significa una sola cosa. Perfecto. ¿Listo? ¿Claro el uso de las comillas? Aparte de las comillas, podemos utilizar otro truncador que son los asteriscos. Estos truncadores van a permitir completar prefijos o sufijos de mis palabras claves. Prefijos y sufijos, ¿estamos bien? ¿Sí? Yo les digo el término, por ejemplo, educa y un asterisco. ¿Qué me va a recuperar ahí? Educación, educador, educadores, educando, ¿cierto? Si coloco el asterisco y el término fobia, ¿qué me va a recuperar ahí? Agarofobia, claustrofobia, xenofobia y todas las fobias. ¿Listo? Prefijos o sufijos de mis palabras claves. Prefijo y sufijo. Sí. Educa y un asterisco. Vamos a decir que es más opción de autocompletar.
Educador, educación, educadores, eso. Generalmente cuando lo voy a utilizar, por ejemplo, cuando yo necesito colocar el prefijo o el sufijo de una palabra, el singular o el plural de una palabra, ahí lo puedo utilizar, por ejemplo, cuando tiene muchas variaciones y va hacia el mismo lugar, por ejemplo, las fobias, ¿sí? Claustrofobia, xenofobia, homofobia, pues para no escribirlas todas, este truncador me va a ayudar. ¿Listo? Continuando. La idea es generar mi estrategia de búsqueda haciendo uso de los conectores y de los truncadores. Una vez tenga mi estrategia de búsqueda, ¿qué sería lo más lógico que puedo hacer después? Tengo la estrategia de búsqueda, siguiente paso sería buscar. Listo. Buscar, pero antes de buscar, debería definir qué fuente de información voy a utilizar. Vamos a hacer esta pregunta ya con lo que me contestaron de Google y las palabras claves. Aquí estamos en otro nivel definitivamente. Pero cuando ustedes hacen un trabajo, tarea, investigación, ponencia, ¿dónde buscan información? Listo. Google, bien. ¿Dónde más? Listo. Google, bases de datos. ¿Algún lugar más donde busquemos información? ¿Revistas físicas? Y las físicas no. Listo. Básicamente vamos a decir que existen fuentes de información físicas y digitales. Dentro de las físicas que encontramos revistas, libros, tesis, material audiovisual y una gran colección de una gran biblioteca como la que tienen acá, ¿cierto? Pero también tenemos recursos digitales, donde vamos a encontrar todo lo que es la web, como por ejemplo Google, y todo lo que son las bases de datos, como por ejemplo Science Direct. ¿Está mal buscar en la web? ¿Qué dicen ustedes? ¿Está mal buscar en la web? ¿Qué es lo que está mal entonces? No saber buscar, no saber evaluar y no definir una fuente específica, ¿cierto? ¿Qué tipo de información encuentro en la web? Hablando de la parte académica. Información de tipo general, ¿cierto? Si yo quiero hacer, no sé, un estudio de mercadeo, pero no tengo idea qué es un estudio de mercadeo, ¿qué hago? Voy a Google, reviso el término, reviso una definición, miro líneas de investigación y defino una necesidad puntual, ¿cierto? Información, por ejemplo, de tipo estadístico. Estoy haciendo una investigación y requiero saber cuántas personas viven en Cali por estrato socioeconómico. Seguramente van a encontrar esa información en el DANE, ¿cierto? Información de tipo corporativo, información de tipo gubernamental, puedo recuperarlo a través de la web. Mientras que en las bases de datos voy a recuperar información científica, técnica, académica, especializada, revisada por pares, producto de investigación y de la cual yo puedo tener una confiabilidad mayor. ¿Listo? Hasta acá vamos bien, ¿cierto? Bien, nos vamos a enfocar hoy en la búsqueda de bases de datos. Es importante reconocer que existen diferentes tipos de bases de datos. ¿Qué bases de datos o qué tipos de bases de datos existen? Bases de datos bibliográficas, bases de datos referenciales y otro tipo de herramientas que se conocen como soluciones. ¿Qué significa que una base de datos sea bibliográfica? Sí, sí, pero tiene algo que la hace particular. A través de las bases de datos bibliográficas, yo voy a poder visualizar y descargar el texto completo de los documentos. ¿Listo? Dicho esto, ¿qué significa entonces que una base de datos sea referencial? Como por ejemplo Scopus. Listo, importante. A través de las bases de datos referenciales no voy a poder descargar directamente el texto completo del documento. ¿Qué información voy a encontrar? Información referencial como por ejemplo el abstract, las citaciones, las referencias de los documentos que están en estas plataformas. ¿Listo? No sé si lo pregunten ustedes, pero generalmente es una pregunta que hacen bastante y es, si una base de datos únicamente me da resúmenes, ¿para qué me sirve? ¿Consideran ustedes que es útil? ¿Para qué?
Listo. Y ahí estamos haciendo, ¿qué? Un descubrimiento de información, ¿cierto? A través de las bases de datos referenciales, yo puedo visualizar el panorama general de una temática de investigación. Muchas veces no necesito el texto completo, sino primero necesito hacer un descubrimiento, saber qué me sirve, qué necesito, qué no necesito, y después sí recuperar los textos completos, ¿cierto? ¿Qué más puedo hacer a través de las bases de datos referenciales aparte de un descubrimiento de información? Puedo hacer estudios métricos de información, ¿cierto? Si yo quiero saber, por ejemplo, cuál ha sido el autor que más ha publicado acerca de mi temática, cómo cada país aporta a la investigación, cuáles son las revistas especializadas en la temática que estoy trabajando. Todo este tipo de estudios métricos los puedo realizar a través de estas bases de datos referenciales. Bien. Por último, existen otro tipo de herramientas que se llaman las soluciones. No nos vamos a enfocar en esto el día de hoy, simplemente es para que lo tengamos en cuenta y para que sepamos que existe otro tipo de bases de datos que se llaman soluciones. ¿Qué es una solución? Una plataforma a través de la cual yo hago una interacción y obtengo una información o un conocimiento que estaba buscando. ¿Sí es claro? Esto de pronto es un poquito más claro para los estudiantes de medicina. Si tenemos, por ejemplo, un atlas de anatomía en 3D, yo no voy a ir a buscar una información específica como tal, sino yo hago una interacción con esa herramienta y obtengo un conocimiento. Eso es una solución. ¿Listo? ¿Sí? Más o menos. Más o menos, listo. En otro campo, a ver, ¿dónde más conocemos soluciones, por ejemplo? Saibal es una herramienta para vigilancia tecnológica que me va a permitir conocer cómo desde mi institución, o sea, es un benchmarking con las demás para saber en qué rango estamos bajo diferentes indicadores en cuanto a investigación. Es para vigilancia tecnológica. En este caso son soluciones para el área de investigación. Lo que es Saibal y Pure son herramientas diferentes para hacer vigilancia tecnológica en investigación. ¿Listo? No nos vamos a enfocar tanto en esto. Si quieren, al final de la sesión, si tienen alguna pregunta puntual de estas herramientas, lo tenemos en cuenta. ¿Listo? Por ejemplo, desde la Universidad del Valle tienen acceso a esta herramienta que se llama Reaxys. Esto es para toda la parte química. Es una solución química. Esto va a sonar enredado un poquito. Es una solución química que me va a permitir escribir, por ejemplo, el nombre de un compuesto y saber cómo interactúa con otras o bajo ciertos parámetros. Eso es una solución. No voy a ir a buscar una información específica, sino interactúo con la plataforma y obtengo una información. ¿Listo? Bien. Nos vamos a enfocar el día de hoy en estas dos, en ScienceDirect y Scopus como bases de datos. Pero adicional, vamos a trabajar otra herramienta que se llama Mendeley. ¿Alguno de nosotros conoce Mendeley? ¿Sí? ¿Qué es Mendeley? Listo, perfecto. Listo, bien, no, me gustó. Bien, bien, bien. Básicamente hace parte de un tipo de herramientas que son gestores de referencias, ¿cierto? Generalmente Mendeley lo conocemos como un gestor de referencias. Sin embargo, uno de los objetivos principales para la sesión del día de hoy es que visualicemos que Mendeley no solo es un gestor de referencias, sino que también es un gestor de investigación, ya que no voy a tener acceso no solamente a la posibilidad de generar citas y referencias, sino voy a tener diferentes componentes, una red social académica o incluso la posibilidad de buscar financiación para proyectos de investigación. Por eso decimos que Mendeley no solo es un gestor de referencias, sino es un gestor de investigación. ¿Qué estamos viendo en esta diapositiva? Un proceso de investigación que nosotros planteamos para ustedes como usuarios desde el Sevier. Lo bueno del proceso que estamos visualizando es que yo puedo empezar en cualquiera de las herramientas y lo ideal sería obtener un resultado similar o igual. ¿Por qué? Yo puedo iniciar mi proceso de investigación desde Scopus, ¿bien? Haciendo un descubrimiento de información, puedo recuperar los textos completos que necesito a través de ScienceDirect y organizarlos a través de Mendeley, ¿cierto? O yo podría iniciar mi proceso desde ScienceDirect, recuperando los textos completos que sean de mi interés, evaluándolos cuantitativamente a través de Scopus y organizándolos a través de Mendeley. Incluso tengo la posibilidad de iniciar desde acá. Como les dije, Mendeley no solo es un gestor de referencias, sino también me va a permitir acceder a un catálogo donde va a poder buscar información, artículos, personas o grupos de investigación. ¿Listo? Primera herramienta que vamos a trabajar el día de hoy va a ser ScienceDirect. ScienceDirect como base de datos bibliográfica multidisciplinar. Algo importante de esta herramienta para ustedes como usuarios, como investigadores, como estudiantes, como docentes. Desde acá voy a encontrar aproximadamente 14 millones de registros.
Quiere decir, el 25% de la producción científica y académica a nivel mundial se indexa en esta base de datos. Desde aquí voy a encontrar tanto revistas como libros de la editorial Elsevier, ¿vale? Voy a contar con fechas desde 1823, documentos desde 1823 hasta los Article Impress. Cuando hagamos una búsqueda ahorita en la base de datos, nos vamos a dar cuenta que hay artículos fechados de diciembre del 2018. No quiere decir que la base de datos se haya dañado, que haya hecho algo mal. Quiere decir que son artículos que ya han sido revisados y aprobados por la editorial para su publicación en formato físico. Mientras llegue la fecha del formato físico, primero lo va a poder recuperar de manera digital a través de la base de datos. ¿Listo? Segunda herramienta que vamos a trabajar el día de hoy va a ser Scopus como base de datos referencial multidisciplinar. Si hacemos la comparación de registros, dijimos que en Science eran 14 millones de registros, ¿verdad? Desde Scopus voy a poder recuperar 60 millones de registros. ¿Por qué? Porque va a traer información no solo de la editorial Elsevier, sino de diferentes editoriales alrededor del mundo. Adicional, aquí voy a encontrar documentos como artículos de revistas, capítulos de libros, actas de conferencias. Voy a encontrar también revisiones, cartas al editor, distintos tipos de materiales que pueden aportar dentro de mi investigación. Bien. Tenemos herramientas especializadas dentro de Scopus para hacer un rastreo, análisis, visualización y evaluación de la información. Todo esto es evaluación cuantitativa, que es algo muy importante, no podemos perder la parte cualitativa y fijarnos solo en lo cuantitativo. Tenemos que hacer una comparación de las dos, ¿listo? Más adelante lo vamos a ver. Y por último, vamos a trabajar con Mendeley. Mendeley como gestor de referencias, que es la parte que generalmente conocemos, pero Mendeley también lo vamos a trabajar como gestor de investigación, haciendo el catálogo, la red social de conocimiento y las diferentes componentes de la plataforma. ¿Hasta acá tenemos alguna pregunta? ¿Vamos bien todavía? Embase, Engineering Village. No necesariamente. Son tres recursos diferentes. Scopus lo vamos a trabajar hoy como base de datos multidisciplinar, referencial. Sin embargo, para el área de ciencias de la salud y para el área de las ingenierías existen otras dos bases de datos referenciales a las cuales ustedes tienen acceso. ¿Listo? Embase para el área de ciencias de la salud, Engineering Village para toda la parte de ingenierías. ¿Sí? Listo. Y vamos acá. ¿Qué otras herramientas pueden aportar en mi proceso de investigación? Generalmente cuando pensamos en Elsevier, pensamos que todo es suscrito, pago, ¿cierto? Pero existen otro tipo de herramientas que pueden ayudar dentro de mi proceso de investigación. Por ejemplo, de los investigadores que están acá en el auditorio, o alguna vez nos ha pasado, que escribimos un artículo y después de tener el artículo nos preguntamos, bueno, ahora, ¿dónde lo voy a publicar? ¿Cierto? Porque a veces hacemos el proceso un poquito al revés. Si es mi caso, si yo tengo un artículo y quiero saber dónde podría publicarlo, esta herramienta puede ser de gran utilidad, se llama Journal Finder. Si voy a Google y escribo Journal Finder, voy a ingresar a la herramienta. De todos modos, yo hago el envío de las diapositivas para que podamos tener el enlace directo y pues toda la presentación. ¿Listo? ¿Qué es el Journal Finder? Una herramienta que a través de un análisis semántico del título de mi artículo y el resumen me va a dar el listado de revistas que podrían estar interesadas en la publicación de ese documento. No solo me va a dar el listado de revistas, sino que también me va a indicar cuáles son las políticas editoriales y qué debo hacer como autor si quiero publicar con ellos. ¿Listo? Dos herramientas para hacer vigilancia tecnológica, suscritas en este caso. Library Connect, equipo de biblioteca, conocemos Library Connect, aquí específico equipo de biblioteca, es un portal abierto para cualquier persona, pero en este caso son herramientas que aportan a la formación de usuarios dentro de las bibliotecas. ¿Listo? Para que de todos modos lo tengamos en cuenta. Hay otra herramienta que no está en la diapositiva, en la que les envié si va a estar, se llama Publishing Campus. Bien, si vamos a Google y buscamos Publishing Campus, también vamos a poder acceder directamente a la plataforma. Publishing Campus es una especie de universidad virtual del Elsevier, donde a través de 6 diferentes módulos, las personas que ingresen van a buscar, van a conocer desde cómo buscar información hasta tips para publicar artículos de calidad. Son 6 diferentes módulos y lo ideal es potenciar todas esas habilidades. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá? Publishing Campus. ¿Listo? Ya lo coloco acá de todos modos para que lo veamos. Publishing Campus. Bien. Listo. Teóricamente es claro. Vamos a ir a la práctica. Siempre he creído que es donde más se aprende, ¿vale?
Bien, en este caso vamos a trabajar con recursos suscritos, ¿vale? Por eso siempre debo ingresar a las bases de datos a través del portal de la biblioteca. Eso es muy importante. Si yo, por ejemplo, accedo desde Google a Science Direct, seguramente me va a dejar ingresar a la base de datos, pero no me va a dar acceso a los textos completos porque no me va a reconocer como usuario de ninguna institución. Bien, entonces, siempre que quiera realizar el acceso a las bases de datos, lo voy a hacer a través del sitio web de la biblioteca. ¿Conocen la ruta de cómo llegar hasta las bases de datos? ¿De pronto alguno tiene una duda de cómo llegar hasta las bases de datos? ¿Sí? Ok. Es que yo también tengo... El explorador, esto les aparece de diferente manera. Entonces está el de consulta en catálogo, que hace referencia a todo lo que tenemos físico, a los libros y revistas electrónicas de la biblioteca, de la consulta de biblioteca digital. En este momento vamos a acceder a los libros y revistas electrónicas. Los libros y revistas electrónicas están presentados. Bajamos. Están presentados por orden alfabético de las bases de datos y revistas electrónicas que tenemos suscritas. También se puede presentar por lista por áreas y los libros electrónicos. En este caso, vamos a ver dos que empiezan por S. Entonces, están dentro de la O y la S. ¿Ve? Y la O y la Z. Entonces, vamos a la O y la Z. Y la O y la Z. Hola, Freddy. Y la O y la Z. Bajamos. Y están por orden alfabético, como les acabé de decir. Y está Science Direct, ¿sí? Que es la que vamos a estudiar en este momento. Y Scopus. ¿Hay alguna? Si estamos dentro del campus universitario o con el Wi-Fi de la Universidad del Valle, entonces le damos clic en el Science Direct. Si no, por acceso de acceso remoto desde nuestros hogares o desde otro lugar con la contraseña que previamente han solicitado, pero les va a funcionar exactamente igual. ¿Sí? Entonces, en este caso, les damos clic en el Science Direct. Bien, vamos a ingresar, si ustedes se dan cuenta, cuando hacemos todo el proceso de ingresar por la página de la universidad, por la página de la biblioteca, en la parte superior me va a indicar desde dónde tengo acceso, en este caso, Universidad del Valle. Bien, primera plataforma que vamos a trabajar va a ser Science Direct. Esta es la interfaz que vamos a encontrar. Primer paso, recomendado más no obligatorio. Si no lo hago, la plataforma va a funcionar igual, pero sí es recomendable que ustedes lo utilicen. Desde Science tengo la posibilidad de realizar un registro y crear mi cuenta dentro de la base de datos. ¿Bien? Bien. Les estaba contando, lo primero que debería hacer cuando ingrese a la plataforma es crear mi cuenta dentro de la base de datos. ¿Qué ventajas tiene crear una cuenta dentro de la plataforma? Tener mi espacio personal y hacer uso de todas las herramientas, como por ejemplo la posibilidad de crear alertas de mis búsquedas. De esta manera, cada vez que llegue un nuevo artículo sobre mi temática de información, va a llegar directamente a mi correo electrónico. Quiere decir que como investigador no voy a gastar tiempo haciendo búsquedas periódicas, sino que la base de datos se va a encargar de ese proceso automático. ¿Listo? Si yo tengo una cuenta, por ejemplo, en Mendeley, con ese mismo usuario y contraseña, voy a poder ingresar a mis plataformas del Sevier. Basta con crear un usuario y una contraseña y ese mismo me va a servir para todas las plataformas del Sevier. Science, Scopus, Embase, Engineering Village, incluso Mendeley. ¿Listo? Bien, una vez me haya logueado dentro del sitio web, en caso omitimos esto, bien, en la parte superior ya va a aparecer el nombre de cada uno de nosotros. Estando en Science logueado, tengo diferentes maneras de realizar la búsqueda de información. En la parte superior, yo tengo la posibilidad de navegar a través de los contenidos que me ofrece la plataforma. Yo puedo visualizar todas las revistas o todos los libros que están desde la base de datos.
Cuando yo, por ejemplo, doy clic en la opción Journals, voy a entrar a visualizar el listado de las 3.984 revistas que están dentro de la plataforma. Voy a encontrar el título de la publicación, el tipo de documento y en la parte derecha voy a encontrar unos recuadros de color. Ojo porque esto es bien importante. Hay recuadros de color verde, recuadros de color naranja y en ocasiones vamos a encontrar unos recuadros de color gris o blanco. ¿Qué significa esto? Los recursos de color naranja son recursos de acceso abierto. Cualquier persona puede ingresar a esa información, descargarla, utilizarla. ¿Listo? Los recursos de color verde son recursos suscritos por los cuales paga la universidad para que nosotros podamos acceder. Y los recursos de color gris o blanco son recursos que no están suscritos, por ende voy a poder acceder únicamente a la referencia de los textos. ¿Claro nuestros tipos de acceso? En este caso. Por ejemplo, ¿cierto? Me indica que tiene un contenido suscrito y otro contenido que es de acceso abierto. Básicamente todo lo que sea naranja y verde lo voy a poder descargar y visualizar en texto completo sin ningún problema. ¿Listo? En este caso visualizamos las 3.984 revistas. Pero si yo quisiera conocer cuáles son las publicaciones específicas para mi área de conocimiento, en la parte izquierda voy a poder hacer los filtros según mi temática de investigación. No sé, por ejemplo, yo quiero visualizar cuáles son las revistas especializadas en el área de psicología. En la parte izquierda voy a ir a Ciencias Sociales y Humanidades, ahí doy clic sobre el icono de más y se van a desplegar las subáreas. Aquí está Psicología. Si quiero una subárea de la psicología, tengo la posibilidad de seguir filtrando hasta que desaparezca el icono del más. La selecciono el área temática, doy clic en Aplicar, y de esta manera voy a conocer que de las 3.984 publicaciones, 203 se especializan en el área de psicología. Lo mismo podría hacer con las áreas de cada uno que sean de su interés. Cuando yo ingreso ya a la revista, voy a entrar a visualizar volumen a volumen, número a número, cada uno de los artículos que se han publicado. Bien, esta es la primera forma que yo tengo de recuperar información a través de ScienceDirect, haciendo una navegación por los contenidos. Ahora, si yo tengo una necesidad puntual de información, una temática sobre la cual estoy trabajando, me voy a devolver a mi base de datos principal. En la parte central, Science me ofrece distintas posibilidades de búsqueda. Una búsqueda básica a través de keywords, nombres de autores, nombre de revista o libro, volumen, número, página, o adicional tengo la posibilidad de hacer una búsqueda avanzada. ¿Cuál es la diferencia entre la búsqueda básica y la búsqueda avanzada? Más general. ¿Por qué? Cuando ustedes realizan una búsqueda acá, por ejemplo, unos keywords, estos keywords van a ser buscados en cualquier segmento del documento. Si estoy trabajando, no sé, con administración, escribo el keyword administración, ese término va a ser buscado en todo el artículo. Por ende va a traer mayor cantidad de información, pero no precisamente va a ser relacionado con lo que estoy buscando. La recomendación es siempre utilizar la búsqueda avanzada. Desde la búsqueda avanzada yo puedo ser mucho más específico. Bien, lo primero que me va a preguntar, lo primero que me va a mostrar la base de datos es la posibilidad de seleccionar qué tipo de documento es el que quiero recuperar. Si quiero que busquen todos los documentos, únicamente artículos, capítulos de libros, trabajos de referencia o incluso imágenes. Bien, tengo dos cajones de búsqueda donde puedo conectar, utilizar mis operadores booleanos y la posibilidad de seleccionar en qué segmento del artículo del documento quiero que sean buscadas esas palabras claves. ¿Listo? Adicional, tengo la posibilidad de seleccionar un área temática, en este caso un tipo de artículo, si lo filtré por journal, y la posibilidad de seleccionar los años de publicación. Recuerden, archivos desde 1823 hasta los artículos impresos. Bien. Registros desde 1823 hasta los artículos impresos. Bien. Hasta acá, ¿tenemos alguna pregunta? Aclaración. Solo texto completo desde 1995 hasta la actualidad para la Universidad del Valle. Vamos a tratar de que esto no sea tanto un limitante para nosotros. Ahorita vamos a ver por qué, ¿listo? Pero sí es importante tenerlo en cuenta desde la base de datos. Ahora, si se dan cuenta, solo tengo dos cajones de búsqueda, ¿verdad? Pero si yo tengo más de dos palabras, lo que voy a hacer es escribirlas o unirlas directamente desde los cajones que me da la base de datos.
Cuando haya realizado la búsqueda, lo primero que me va a mostrar la plataforma va a ser la cantidad de resultados que responden a mi necesidad de información. ¿Listo? Junto a la estrategia de búsqueda, voy a encontrar este icono en forma de campana. Este icono va a ser el que me va a permitir generar mis alertas. Cuando yo doy clic sobre el icono, me va a preguntar o me va a decir que le dé una alerta, un nombre a esta alerta, a qué correo quiero que me llegue la información y con qué periodicidad o con qué frecuencia deseo que la base de datos realice la búsqueda. De esta manera, cada vez que encuentre un nuevo documento va a llegar a mi correo electrónico. En este caso se trata de optimizar los tiempos de búsqueda. Volviendo a nuestros resultados. En la parte izquierda voy a encontrar los filtros o los limitantes básicos que me ofrece la herramienta. En este caso la posibilidad de filtrar por año, por el nombre de una revista específico, por tópico o temática general o por tipo de documento. Basta con seleccionar los que sean de mi interés, dar clic en la opción aplicar e ir filtrando los resultados. En la parte superior voy a encontrar la posibilidad de realizar descargas múltiples de PDFs. Yo puedo descargar hasta 20 PDFs al mismo tiempo. Lo selecciono y doy clic en la opción Download PDF. No quiere decir que ustedes tengan un límite de descargas, que como usuarios puedan descargar únicamente 20 artículos al día, al mes, no. Quiere decir que si los voy a descargar en lote, lo puedo hacer de a 20 en 20 documentos. ¿Listo? ¿Es claro lo que les acabo de mencionar? ¿Sí? Bien. Siguiendo, tengo la posibilidad de exportar los documentos que haya seleccionado a formatos de texto plano, a diferentes gestores de referencias. En este caso, me indica cómo están organizados los resultados de la lista. Me dice que están organizados por relevancia. ¿Qué es la relevancia para la base de datos? ¿Por qué creen que este artículo que está acá es el más relevante para la herramienta? Cantidad de citas, ¿qué más podría ser? Listo. La relevancia está medida por la coincidencia que encuentra entre las palabras que yo he escrito y cuántas veces se repite dentro del documento. Por eso este artículo es el más relevante para la base de datos. No necesariamente el más descargado, el más utilizado o el más citado. ¿Listo? Por último, tengo la posibilidad de realizar el filtro por los tipos de acceso. Si yo quiero que me muestre únicamente los resultados que puedo descargar en texto completo, puedo hacerlo a través del filtro de acceso. ¿Listo? Ahora, en cuanto a los documentos, tengo el título del artículo, el tipo de investigación, el nombre de la revista donde está indexado el documento, volumen, número, año y páginas, nombre del autor o de los autores, posibilidad de ver el resumen y la posibilidad de descargar el texto completo. Como vimos en las revistas, en la parte derecha tengo, tengo los recuadros de color que me indican qué tipo de acceso tengo. Naranja, acceso abierto; verde, recurso suscrito; gris o blanco, únicamente la referencia o el abstract. ¿Lo estabas haciendo desde la búsqueda avanzada? ¿Sí? Un segundito y ya revisamos. Si lo estás haciendo desde la búsqueda básica, no te van a aparecer los filtros. Si lo estás haciendo desde la búsqueda avanzada, deberían aparecer sin ningún problema. ¿Listo? Ya miramos ahorita un segundito. Termino acá, ¿vale? Entonces, hasta acá, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? ¿Están grabando la sesión? ¿Listo? Importante, ¿cómo les va con el inglés? ¿Vamos bien? ¿Éxito? Listo. Razones por las que los estudiantes generalmente no utilizan las bases de datos. Puede ser, no sé, desconocimiento, pero no creo que sea el caso, ¿cierto? Pereza, pero pues contra la pereza no podemos hacer nada. Uno de los limitantes principales que tenemos, generalmente, como estudiante de pregrado, va a ser el idioma. Casi el 95% de la información académica que está publicada está en inglés. Bien, vamos a tratar de que esto no sea un limitante tanto para nosotros. Cuando yo doy clic sobre el título del artículo, que es de mi interés, voy a entrar a visualizar el texto completo en formato HTML. Bien, ¿cuál es el formato HTML? El formato de página web. Quiere decir que dentro de la misma página yo voy a poder ver todo el texto del documento. ¿Y qué ventajas tiene el HTML sobre el PDF? ¿Cuáles? La posibilidad de copiar y pegar. Perfecto, tenemos posibilidad de copiar y pegar segmentos haciendo las citas y las referencias. Bien, ¿qué más? Puedo ir directamente a los hipervínculos que me presenta el documento. Nada más. Listo, que si estoy desde Chrome, por ejemplo, y doy clic derecho, va a tener la posibilidad de traducir al español.